Cuando hay que descubrir un nuevo mundo, o hay que domar al moro, o hay que medir el cinturón de oro del Ecuador, o alzar sobre el profundo espanto del error negro que pesa sobre la cristiandad, el pensamiento, que es amor en Teresa y es claridad en Trento, cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Bienvenidos a la primera entrega del podcast de Liniers. ¿Qué es la hispanidad? Me acompañan hoy Ángel Manuel García Carmona, de la editorial Tradicionalista, y Juana Bocio, de Cruz del Sur, y quien les habla, Agustín Suegro. La hispanidad es uno de los nombres de la cristiandad. La hispanidad básicamente es nuestra identidad, ¿no? Lo que nos define por nuestro pasado en común, nuestra cultura, nuestra religión. ¿Qué piensan ustedes? Para mí, la hispanidad es, por decirlo de alguna manera, una empresa política, moral, espiritual y cultural. Gracias a la misma, la corona hispánica, las Españas, consiguieron promover por el llamado Nuevo Mundo una serie de principios más respetuosos con la dignidad humana y con la libertad. Una vez que llegaron los conquistadores, se acabó poniendo fin a prácticas totalmente inhumanas cometidas por tribus precolombinas peruanas, por los mayas y por los aztecas, entre otros. A su vez, al contrario de lo que ocurría con otros imperios europeos, se respetaba a los que tenían otra raza, por ejemplo los indios. La corona hispánica potenciaba el mestizaje, los intercambios matrimoniales entre personas de distintas razas. De hecho, la reina Isabel de Castilla acabó decretando el fin de la esclavitud. Distinto es que esto se discute y que a efectos prácticos la esclavitud viera su fin cuando avanzaban más las instituciones espontáneas de mercado. Pero la intención fue acabar con la esclavitud, no promoverla, como dicen algunos leyendas negristas. Para entender mejor el tema de la hispanidad, yo diría que hay que ponerse los anteojos de la eternidad y mirar todo a la luz de la eternidad, ¿no? De buscar los trascendentales que son el bien, la verdad y la belleza. No podemos entender la cristiandad con los ojos de la actualidad, con los ojos de cómo se entiende la historia, de las leyendas negras, de los errores. Hay que mirarlo con otros ojos, con estos ojos de eternidad que acabo de decir. Principalmente la hispanidad es un ideal, es un espíritu heroico que nos legó España. Su existencia viene desde el Evangelio. A los 3 apóstoles, Cristo les dejó lo que mucho amaba. A Pedro le dejó su iglesia, a Juan le dejó su madre y a Santiago le dejó España. Por eso mismo, el origen de la hispanidad está en el mandato vivo de Cristo, que le dijo a los apóstoles: id y bautizar. Tanto Santiago, en el momento de la evangelización de la península ibérica, con la ayuda de la Virgen del Pilar, como luego aquí en las tierras de América, aquellos bravos héroes que vinieron y trajeron la cruz junto con la ayuda de Nuestra Señora de Guadalupe. Dicen los poetas que durante los siglos de la conquista, mientras en Europa se perdía la fe e iba avanzando el protestantismo, escuchaban en América los Ave Marías, ¿no? Como español, uno ha de considerar importante la hispanidad en la medida en la que se trata de una empresa que sus antepasados llevaron a cabo para promover la evangelización, los principios de la civilización occidental y unas amplias cotas de desarrollo social, moral y económico en ese llamado Nuevo Mundo. Mientras que como americano hay que sentirse orgulloso y agradecido de lo que nos brindaron, que por desgracia ha sido vulnerado por la masonería, que contaba con apoyos de determinados estados, imperios europeos como el británico, que tenían problemas con la hegemonía hispánica, y agradecidos, ¿por qué? Porque lo que ha conseguido la masonería, consiguió con la desmembración del imperio español, fue dar lugar a regímenes tiránicos, nacionalistas, al servicio de élites locales, mientras que a día de hoy observamos una multitud de estados fallidos como Venezuela, Argentina, Bolivia y Chile va en camino de eso, por desgracia. El mismo México también es otro prototipo de estado fallido. Y es que a mí me gustaría resaltar en breve que los grandes ejemplos de libertad en el sentido político han guardado más relación
con la cristiandad. En Europa hay otros ejemplos. Actualmente el Principado de Liechtenstein y en su momento la Mancomunidad Polaco-Lituana, en la que había una amplia descentralización y un escrupuloso respeto hacia el principio de subsidiariedad bien entendido. Bueno, algo de lo que mencionabas, Ángel Manuel, es que en parte, y algo que también es una idea que tenía ganas de destacar en este primer capítulo, es que parte de nuestra identidad hispánica, por nuestro pasado, se define como una lucha entre lo que era el Imperio Español y el naciente Imperio Inglés. De alguna forma creo que esto representa, hay una de las ideas de Dugin, que no me quiero aventurar demasiado lejos por ser este el primer capítulo, que es el tema de las telurocracias y las talasocracias. Justamente por las palabras en griego, las telurocracias son los imperios que se basan en la tierra y las talasocracias son los imperios que se basan en el mar. Ya para este momento, el Imperio Español sería, en mi opinión al menos, una telurocracia. Inglaterra, en cambio, es una talasocracia y justamente acá lo que se ve es una diferencia ideológica en lo que son los valores, porque la telurocracia, en este caso justamente el Imperio Español, se basa en los valores eternos. En cambio, la talasocracia se basa en los valores que digamos progresistas, mutables, etc. La hispanidad no se entiende sin la cruz y sin la espada. Entonces, la causa eficiente de la cristiandad misma es el mandato de Cristo de ir y evangelizar y el apóstol Santiago, junto con la Virgen del Pilar. Luego, su causa material es ontológica, es decir, que no es un mero accidente geográfico o de una etnia o solo del idioma, sino que es un ideal, es este espíritu de la cristiandad, es el espíritu de reconquista y el espíritu de evangelización. La causa formal es el imperio y la península. La conquista en sí misma, todo el proceso que se llevó a cabo. Su causa final, entonces, hoy sería la restauración de este ideal heroico, épico y cristiano. Bueno, en el sentido más contemporáneo y más actual, habría que mencionar a una serie de personas entre las que figurarían Patricio Lons, paisano vuestro y un gran activo hispanista en territorios hispanoamericanos, galardonado el pasado mes de octubre con los premios Hispanidad Capitanetazo, mientras que al otro lado del Atlántico tenemos la gran obra, la gran labor de investigación de María Elvira Roca Barea, autora del libro Imperiofobia y Leyenda Negra. Contribuyen también bastante Iván Vélez, que está vinculado a Vox y preside la Fundación de NAE, y Javier Barrecoa, fundador de la plataforma hispanista catalana Somatemps. Mientras que de periodos más anteriores podríamos quedarnos con Ramiro de Maeztu, escritor y ensayista tradicionalista y distributista, que escribió una obra llamada En defensa de la hispanidad. Y remontándonos mucho más allá, no olvidemos a los conquistadores Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Pedro de Valdivia, Inés de Suárez, así como otros como el explorador y cartógrafo Cieza de León, mientras que a su vez hay que recordar a los escolásticos salmantinos que hicieron considerables aportaciones, por ejemplo, en ese famoso debate que se dio en Valladolid, aparte de las aportaciones que hacía Francisco de Vitoria en materia de autodeterminación, propiedad privada y derechos de los indígenas. Es todo esto. Tras haber estado disertando sobre los principales referentes de la hispanidad y el significado de la misma, ahora quizá toque responder a la cuestión sobre el significado de ser hispanista. No de la hispanidad, sino del hecho de ser hispanista, de considerarte como tal. Bueno, ser hispanista justamente es reconocer esta identidad que nosotros tenemos como hispanos y defenderla en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Es decir, llevar siempre la hispanidad como bandera. Uno de los ejemplos de lo que es el ser hispanista es este héroe que lleva el nombre de nuestro podcast, Santiago de Liniers. Como ustedes sabrán, Liniers es nacido en el oeste de Francia, que es justamente donde se da la contrarrevolución de los vandianos, 40 años después de su nacimiento. Saben que unos días antes de lo que fue la Revolución de Mayo en Argentina, él se enteró de los sucesos que ya estaban ocurriendo en Buenos Aires y, cuando tomó noticia de esto, comentó: será necesario considerar como rebeldes a los causantes de tanta inquietud. Como militar, estoy pronto a cumplir con mi deber y me ofrezco desde ya a organizar las fuerzas necesarias. Y como buen hispanista, agregó: la conducta de los de Buenos Aires con la madre patria, en la que se haya debido el atroz usurpador Bonaparte, es igual a la de un hijo que, viendo a su padre enfermo pero de un mal del que probablemente se salvaría,
lo asesinen en la cama para heredarlo. Principalmente en Argentina, además de Patricio Lons, otro de los grandes exponentes que tenemos sobre la hispanidad, un gran defensor de estos bellos ideales, es Antonio Caponetto, a quien yo también estoy un tanto parafraseando en lo que vamos diciendo. Es importante tanto por una cuestión espiritual como moral y de tradición. Todo está interrelacionado. Nuestra esencia católica no tendría sentido si la hispanidad y catolicidad van ligadas, están interrelacionadas y va todo parejo, a diferencia de movimientos nacionalistas periféricos o disgregadores como los que en su día se impulsaron en Sudamérica, o en Centroamérica, y los que actualmente se están fomentando en Galicia, provincias vascongadas y Cataluña. Nada que ver con la libertad o la subsidiariedad tiene eso. En cambio, la hispanidad sí que respetaba la subsidiariedad bien entendida. Esto es todo en principio. Algo importante en la defensa de la hispanidad en la actualidad es que justamente una de las cosas que más estamos acostumbrados o que más comúnmente vemos es ese ataque de lo que viene a ser llamado la leyenda negra. Justamente una frase que ayer escuchaba de Hugo Guas: si nos falsifican la historia es que quieren robarnos la patria. Y justamente esta patria que nos quieren robar es la hispanidad, que quieren borrarla de la historia, quieren cambiar lo que fue, cambiar el pasado, y justamente con eso construir un nuevo presente y un nuevo futuro. Sin la hispanidad, sin nuestra identidad. Y de hecho, España no es de las naciones europeas que más se está suicidando culturalmente. La hispanidad en sí es un escollo para quienes están emprendiendo y ejecutando las distintas fases de la revolución. ¿Por qué la izquierda española ve un aliado en los nacionalismos periféricos si ellos no lo son? Porque les sirven para destruir la hispanidad. Lo mismo hacen con el Islam, los progres en general, para erosionar todo el legado cristiano. Hay que tener en cuenta que los revolucionarios buscan acabar con todos esos elementos que ejercen un contrapeso contra el Estado. Se va viendo a medida que avanza la revolución. No es que haya modalidades buenas y malas, simplemente va avanzando como puede avanzar un sistema operativo. Tengamos en cuenta que se está tratando de sustituir a Dios y el orden natural creado por por el Estado como ente artificial, y para eso hay que idear nuevas ideologías, las de la Cuarta Revolución, jugar con los nacionalistas periféricos, recurrir al islamismo, etcétera. Y la hispanidad pues es otro elemento a combatir. El problema es que hay gente que no necesariamente rema contra nosotros, sino que nos apoya, está perdida con el tema de la revolución y se cree que revoluciones buenas y revoluciones malas. Y la idea es ser contrarrevolucionario contra todo eso que tuvo su origen con la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla. Hay que tener en cuenta que si España impulsó la dignidad humana y otros derechos naturales en el llamado Nuevo Mundo, Francia ha de considerarse como la madre de males actuales como el socialismo, el liberalismo afrancesado, porque depende de cómo se interprete el liberalismo, el comunismo, el laicismo y la masonería. Y Francia tiene ese error. España tuvo otro contrario. Y bueno, y es que, como he dicho antes, los grandes avances en libertades a lo largo de la historia han venido en cierto modo de la mano de naciones católicas. Por ejemplo, aunque no me voy a profundizar mucho en esto que voy a decir ahora porque daría para otro podcast, pero sí decir brevemente que, por ejemplo, si el extinto del Onda Cero llegó a serlo, fue gracias a la masa mayoritaria social católica polaca, empezando todo esto con el Julio de Lublin, aunque en sí la población tuviera una fe bastante profunda y los soldados malditos estuvieran ahí desde el primer momento, y hubiera otros movimientos como el levantamiento de Varsovia, la batalla de Westerplatte, pero sí, fueron ellos los que más hicieron, no fueron ni los estonios ni los húngaros. De hecho, actualmente ese país es el menos nacionalista de Europa Occidental, a diferencia de los húngaros y de los bálticos, por poner ejemplos. Y los ucranianos también son bastante nacionalistas. De hecho, hay mucha simpatía por el fanático banderismo. Aunque bueno, no me voy a enrollar más esto, simplemente quería dar un apunte en base a la importancia del catolicismo en todas estas cuestiones y ejemplos complementarios a la hispanidad. Continúe, Juana. Junto a Liniers, otro gran prócer de nuestra patria,
don Juan Manuel de Rosas, también ha defendido la gesta de España, diciendo así: qué grande, señores, y qué plausible debe ser para todo argentino este día consagrado por la nación para festejar el primer acto de soberanía popular que ejerció este gran pueblo en mayo del célebre año 1810. Y cuán glorioso es para los hijos de Buenos Aires haber sido los primeros en levantar la voz con un orden y una dignidad sin ejemplo, no para sublevarnos contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para suplir la falta de las que, acéfala la nación, había caducado de hecho y de derecho, no para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad, de que había sido despojado por un acto de perfidia, no para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud, poniéndonos en disposición de auxiliarlos con mejor éxito en su desgracia, no para introducir la anarquía, sino para preservarnos de ella, y no ser arrastrados al abismo de males en que se hallaba sumida España. Sí, naturalmente se debe ser argentino, patriota e hispanista, porque en cuanto amamos a nuestra patria, amamos a España. Les agradecemos habernos acompañado en este primer capítulo de nuestro podcast y esperamos encontrarlos pronto en la próxima entrega. ¡Viva la hispanidad! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!